Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis y como ya saben estoy junto a Marilu. ¿Cómo estás, Marilu? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Qué bueno, me da gusto. Sí, recuerden que somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y bueno, pueden encontrarnos en las redes de Facebook, Twitter e Instagram, así como Biblioteca Social. También pueden suscribirse aquí al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, cuéntanos Marilu, ¿de qué libro vamos a hablar? Vamos a hablar del libro El amante de Margarit Dura. Esta historia nos narra, es una autobiografía sobre la adolescencia de Margarit y pues digamos que tiene un romance con un comerciante chino en la Indochina. Y pues digamos que nos empieza a narrar cómo es que conoce a este comerciante y cómo es que se involucra con él. Y pues también nos narra un poco de su familia y de cómo vivía con ellos. Pero no les quiero hacer spoiler, así es que si no han leído la novela, vayan, léanla y luego regresan, porque a veces hacemos spoilers sin querer. Sí, pero bueno, eso es como una breve introducción y bueno, vamos a ya hablar de los personajes. Bueno, en concreto no vamos a hablar de los personajes de, mejor dicho, de toda la familia que menciona Marjorie Duras, pero vamos a hablar de todos en general. No tenemos tiempo para hablar de cada uno en específico. No, la Así verdad que es que no. bueno, hablando de la familia en general, como personajes dentro de la novela. Vemos una familia que es un tanto disfuncional, que por un lado tenemos a la madre que tiene unas ideas mm, un poco conservadoras, pero también un poco ideas de aislar a la hija, en este caso a Margarit Duras. Pues no tanto de aislarla, yo creo, no sé, porque sabía que en algún momento ella pues iba a tomar vuelo, ¿no? Y sabía lo que iba a ser de su destino realmente. Entonces, tanto como tenerla encerrada o aislada, no es el propósito de la madre. Más que nada, yo lo que creo es que también se fijaba mucho en el qué dirán, ¿no? Entonces, de cierta manera, sabía que su hija le iba a traer un tanto de vergüenza a su vida. Bueno, es que en realidad me refiero a la parte emocional, aislarla emocionalmente de la familia, porque vemos que hay una mayor relación entre la madre y el hermano mayor. Creo que Pero el personaje de Marguerite Duras y el hermano menor no tienen esa relación tan íntima como la madre y el hijo mayor. Bueno, no es aislarla, es tener un preferido, que es algo muy diferente, y en este caso el hermano mayor era el preferido de la mamá. Y bueno, sí, o sea, el hermano menor y Margarit terminan en segundo plano, y digamos que ella amaba demasiado a su hermano menor y su hermano menor a ella, a pesar de que llega un momento en que hay un distanciamiento, Ujú. ellos dos se complementan bastante bien a falta del amor de la madre y bueno, de la violencia también del hermano mayor, ¿no? Sí, justamente te iba a decir, la parte en la que el hermano mayor tiene relevancia para la madre, pues también hace que él sea violento, sea muy agresivo con Margarita y con el hermano menor. Así es. Entonces, sí, o sea, emocionalmente, o sea, es como si vieras dos familias. Por un lado, Margarit y la relación que tiene con el hermano menor, y otra, la madre y el hermano mayor. Es Sin correcto, embargo, sí. es una sola familia. Sí, es una sola familia, pero pues sí, es una familia muy disfuncional. Nos narra que su padre fallece, es lo que nos dice. Ujú. Y pues bueno, la madre se tiene que enfrentar al mundo con tres niños, sacarlos adelante, pero desde siempre nos narra que su favorito fue el hermano mayor. Y bueno, pues digamos que nos narra un poco con dolo esa parte, ¿no? Sí, Del es una parte desamor que muy hay. fuerte, muy intensa la narración que tiene respecto a su madre y al hermano menor. Perdón, al hermano mayor. Sí, es Es como muy, muy muy, muy intensa. fuerte. Sí, Y muy fuerte pues también. nos muestra el desamor que había y la desunión entre ellos, a pesar Ujú. de que eran una familia que vivían juntos, pues nos muestra esa parte, ¿no?
Bueno, con lo que decías respecto al inicio, sí, o sea, digamos que la madre sabía que la niña tenía un comportamiento mm, un tanto libertino tal vez para la época. Obviamente si la juzgamos desde hoy en día, pues no, no es tan condenable por algunos, pero digamos que claro, ese comportamiento un poco libertino para la época sí, o sea, tenía la presunción de que iban a haber rumores y todo eso, y por eso creo yo que tal vez la madre y el hermano mayor no eran como que muy sensatos con ella. Pues sí, pero también quién tiene la culpa, o sea, al encargarse el hermano mayor, realmente las deja tanto el hermano menor como a Margarit en el abandono completo. Entonces, Ah, obviamente la claro. tiene que hacer independiente y obviamente va a seguir su vida y su rumbo, ¿no? Y en algún momento sabían ellos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Por la educación que llevaba, no por otra cosa. O sea, la falta de atención es lo que los lleva a eso y la mamá lo sabía perfectamente y aún así no hizo nada. Claro, o sea, no es tanto una justificación, no es una justificación para que la madre abandone emocionalmente a la hija, sino creo que es una característica del personaje. Sí, es una característica del personaje, pero recuerda que esos personajes se supone que vivieron. He ahí el detalle, y antes de seguir con los siguientes personajes, vamos a decir algo que ya hemos dicho en un en vivo, y es que este tipo de autobiografías, ya sea libros, series, películas, nos hablan desde la perspectiva del personaje principal, el que narra. No estamos tomando esto como una verdad absoluta, es la verdad del que cuenta. El que cuenta es su verdad, en este caso la verdad de Margaret. Realmente no podemos decir si sí pasó o no, no pasó, ¿no? Ujú. O sea, lo estamos viendo desde la perspectiva de Margaret y no podemos afirmar o asegurar que las cosas fueron así, porque a final de cuentas es la verdad de una sola persona y no de toda la familia o no de todos los que integran la novela, ¿no? Exacto, y como yo lo dije, de hecho hablamos de esto en un en vivo cuando hablamos de una película y justamente estábamos hablando del caso de Luis Miguel, que no vamos a hablar de eso ahorita. Creo que sería bueno hablarlo en un en vivo, pero bueno. Pero es justamente ese caso, o sea, es la versión de quien narra, de quien nos cuenta, ¿no? No podemos, hablar con otros, los demás personajes de esta historia, porque en primer lugar ya no están. Y en segundo lugar, pues cada uno va a tener una versión. Entonces, como Exacto. siempre digo, llegar a la verdad es casi imposible en este tipo de casos. Sin embargo, todo lo que vamos a hablar hoy y lo que hablaremos en futuro respecto a este tipo de autobiografías es de acuerdo a la perspectiva que nos están presentando. Ujú. Entonces, bueno, eso nos lleva al siguiente personaje que es Helen Lagonel. El Lo tengo lago Ness. anotado, que se me olvida. Es un personaje un tanto curioso, chistoso, alocado tal vez, pero digamos que es una compañía de Margaret en no, es como un internado, ¿no? Algo Es como un así, internado, ajá, como un es una escuela internado. internado. Y de hecho es interesante lo que dices porque es justamente es un personaje curioso, tanto de manera personal, o sea, dentro de la propia vida de Helen, pero también dentro de la vida de Margaret, porque despierta en ella, digamos, esos atisbos de sexualidad, de bisexualidad, por así decirlo. Pues despierta la sexualidad en sí, porque bueno, al ser tan pequeña, pues todavía no se define bien cuáles son tus gustos y hacia dónde te Ujú. vas a dirigir, ¿no? Y muchas veces pues viene esa confusión de sentir atracción por el mismo sexo, aunque no quiere decir que vayas a ser homosexual, ¿no? Claro, Entonces, es la medida en la que se va construyendo la personalidad. exacto, justamente. Y en Ujú. este caso, Helen ayuda a Margarita a construir esa personalidad. Ujú. Digamos que siente cierta atracción hacia Helen y pues no lo narra también, ¿no?
Pero sí, es un personaje muy, muy curioso, le gusta estar con Margaret. De hecho, espera a que ella llegue para contarle su día, para contarle sus inquietudes, y está como muy, Sí. muy apegada a Margaret. Y sobre todo la parte más relevante del personaje es, como ya dijimos, en la construcción de la identidad sexual de Margaret, que digamos que nos muestra un poco de las fantasías que ella tiene. Ujú. Porque el personaje no es uno de los principales y también como secundario tiene una aparición muy pequeña, pero creo yo que es la suficiente y necesaria como para demostrarnos la construcción que va teniendo el personaje. Exacto. Justamente ayuda a la construcción del personaje de Margaret, justamente. Ujú. Este, bueno, son las memorias de Margaret a final de cuentas, pero nos muestra cómo ella se va desenvolviendo en el mundo, en la vida, y cómo ciertos factores la ayudan a, ¿no? O la llevan a ciertas circunstancias. Exacto. Pero bueno, ya hablando de los personajes principales, justamente son dos. Uno es el amante chino, el cual es por quien recibe el nombre este libro, el cual no nos da un nombre en concreto, o al menos no lo recuerdo, yo tengo muy No, mala no lo memoria. menciona. Es que no lo menciona, no menciona ni el nombre de la madre ni de los hermanos. El único nombre que se menciona es el de Helen, Ujú. justamente. Y es curioso porque es el único nombre que dice. De ahí en fuera a ningún nombre dice, o sea, no menciona a nadie. A Sí. nadie le llama por su nombre. Dice madre, hermano menor, hermano mayor y pues el amante, ¿no? De hecho es un comerciante. Entonces, a veces lo Ujú. dice el comerciante o a veces dice que es su amante, ¿no? Lo menciona como el amante, como el también hay una alegoría que él estudiaba en una escuela en Francia. Entonces lo llama de diferentes maneras así. Lo llama de diferentes maneras, menos por su nombre, es raro. Exacto. Nos vamos a quedar con que es el amante chino. Pero bueno, este personaje es obviamente uno de los principales y es justamente con quien se ve más relacionada Margaret durante toda la novela. Digamos que es el complemento emocional que tiene ella justamente por verse excluida de la familia. Sí, justamente, digamos que ella sabe perfectamente que en algún momento iba a terminar así y bueno, lo conoce a él, es alguien que tiene dinero y que a final de cuentas a ella le conviene porque pues bueno, sus situaciones son tanto de pobreza, por así Precaria. decirlo, precaria. Entonces, Ujú. el que él tenga dinero y que tenga fortuna, bueno, pues a ella le ayuda de cierta manera, ¿no? Pero digamos que lo que nos dice es que siente un vínculo con él, pero que no está enamorada y es algo curioso porque siempre se lo dice a él, o sea, yo no estoy enamorada, yo no te amo, Ujú. estoy contigo, me gusta estar contigo, disfruto estar contigo, pero nada más, ¿no? O sea, no Claro, hay nada romántico de mi parte ni lo esperes, ¿no? exacto. Y justamente este personaje como ese personaje dentro de esta pasión, pues lo acepta, lo entiende. Claro, hay digamos que altos y bajos donde te da a entender que él no lo entiende de todo, que él llora a veces con las palabras que ella le dice. Sí. Pero sí, es un personaje que complementa esta pasión dentro de esta dualidad, perdón, dentro de esta pareja. Pareja Sí, entre y comillas. pareja entre comillas, pero digamos que él sí la quiere, o sea, él sí Sí, siente una atracción fuerte por ella y siente amor por ella, pero digamos que sus diferentes situaciones no los dejan realmente tener una relación como tal, ¿no? Este, ella es de origen francés y él es de origen chino, entonces pues no estaba muy bien visto que personas de diferentes países y de diferentes clases sociales tuvieran algo que ver, ¿no? claro, En ya llegaremos a eso en los temas,
pero Ujú. claro, digamos que no es bien visto que ambos estén juntos. Sin embargo, ambos digamos que siguen manteniendo esa relación por mucho tiempo. Y bueno, aquí viene el personaje principal, obviamente que es Margaret, la cual escribe estas memorias, que como personaje dentro de esta novela, digamos que la vemos un poco más más abierta de mente a la época en la que está. Sí, obvio, 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 pero como yo te comentaba muchas veces, las circunstancias que vivimos es lo que nos hace tener ciertas actitudes o vivir de cierta manera o madurar de cierta manera, ¿no? Nunca sabemos realmente qué nos va a tocar en la vida y qué le toca al vecino, ¿no? Entonces, Ujú, digamos que las vivencias son las que nos hacen desarrollar nuestra personalidad y hacen que vivamos cosas que a lo mejor no teníamos que vivir o que estábamos como a una edad que no debía de ser. Pero en este caso, pues bueno, Margaret es una adolescente y nos narra esta historia, pero realmente, digamos que yo siento que es como un desahogo para ella porque nos habla de la relación que tenía con su mamá, con su hermano mayor, pero también nos habla de esta parte de su romance con esta persona ujú, y es un sí. tanto controversial para nosotros verlo, pero pues si nos vamos a la época es como muy común, ¿no? Claro, como personaje, es un tanto controversial todo lo que le sucede a tan temprana edad, sobre todo, pero eso es lo que nos va mostrando en el libro, nos va mostrando todas las situaciones que le pasaron y de hecho que en cada momento lo recuerda, que digamos que hicieron que ella madure un poco más rápido. Tal vez no necesariamente como para ser pareja de este personaje, perdón, del amante chino, pero ya tenía experiencias que la tuvieron que hacer madurar, tal vez a la mala. Entonces sí, o sea, es un personaje que el contexto histórico en el cual está, ya tenía una visión un poco más adelantada. Sí, obviamente, obviamente. Pero también siento que no pierde la inocencia y de cierta manera gana malicia. Se podría decir que sí, porque justamente eso se ve en la forma como hace la narración. Y ya adentrándonos justamente en esto, en los recursos literarios, nos encontramos que la novela está narrada obviamente en primera persona, desde la perspectiva de Margaret, obviamente, justamente por ser sus memorias, no valga la redundancia. Pero bueno, lo que más destaco también, o lo que más hemos podido destacar son las divagaciones que tiene, obviamente haciendo el uso de los flashbacks y flash forward, que son como que dar vistazos hacia atrás, dar vistazos hacia adelante. Entonces, todas estas descripciones que ella hace de esta sociedad de su época nos ayudan a comprender cuál es el contexto histórico. El uso de los flashbacks y los flash forward es algo que a mí en lo personal me gusta. Este tipo de recurso me parece muy agradable y sobre todo mezclado con las divagaciones. Sin embargo, debo decir que muy en mi opinión, en este libro hay divagaciones que no las encuentro como que tan entretenidas para leerlas necesariamente y sobre todo hay algunas que me parecen completamente irrelevantes de la trama del libro. Entonces, más allá de que yo diga que son buenas o malas, simplemente creo que están bien hechas, pero sin embargo, con la temática del libro como que me causa conflicto. Creo que pudo haberse omitido algunas divagaciones. Demasiadas. Yo creo que el 70% de las divagaciones pudieron ser omitidas porque realmente no tienen que ver con la historia. Pero como lo dije, o sea, siento que realmente este libro Margaret lo usa como un desahogo, ¿no? A lo mejor necesitaba escribirlo y lo escribe de esta manera, pero pues para mi parecer es como innecesario para la historia o para lo que es los amantes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Ujú. digamos que esa parte a mí no me gustó, me desagradó bastante, que muchas divagaciones no tienen nada que ver
con la historia y mucho de lo que narra es como confuso con la historia. Entonces, pues sí, no me gustó, si Sí, soy sincera. o sea, debo decir que ya adentrándonos en la parte de los temas principales de este libro, nos encontramos con el tema de la familia disfuncional. Y claro, hay divagaciones que nos muestran justamente cómo esta separación o esta ruptura de la familia se va haciendo. Y nos ayuda a comprender la relación entre Margarita y su madre, ¿no? Y el hermano mayor. Entonces, como ya lo mencionábamos antes, parecían prácticamente dos familias que solamente estaban unidas por sangre y nada más. Entonces, todas estas divagaciones nos van dando pistas, nos van contando la historia detrás y también hacia adelante, la historia futura que sucede con todos los personajes. Entonces, creo yo que esas divagaciones son muy importantes para este tema. Sin embargo, claro, también hay divagaciones que, como ya dije, se me hicieron innecesarias. Entonces, yo creo que más o menos la tercera parte de las divagaciones pudieron haberse omitido. Sí, realmente Entonces, sí. centrándonos ya en este tema, obviamente, todas estas características de la familia, todo este rompimiento de los lazos familiares, pues hacen que la niña se vaya desarrollando más. Entonces es aquí cuando ya nos adentramos al tema de la pasión dentro del libro. La pasión está muy marcada en la novela. La pasión es prácticamente la esencia de toda la novela. Claro, omitiendo las partes de la familia y la parte de las divagaciones innecesarias, ¿no? Incluso una pasión que se ve muy fuerte a pesar de todos los prejuicios sociales. Así es. Y bueno, una de las cosas es que siempre les digo, antes de leer una novela y sacar conclusiones, perdón, antes de leer una novela y sacar conclusiones, debemos irnos al contexto histórico, cómo se manejaban Ujú, las cosas en la época. Y pues bueno, en esta novela nos hablan que están hablando de los principios de los años 30 y Margaret tiene 15 años. Entonces realmente es una niña. Y para nosotros puede ser como decir, ¿cómo es posible que se fijen en otras cosas, sino que todavía es una niña? Bueno, tenemos que entender algo. Si bien me voy a salir un poquito del contexto del libro, nada más para adentrarlos un poco en el contexto histórico y dar a entender mi punto. La fiesta de 15 años, que viene de tiempo muy atrás, realmente no sé cuándo empieza esta, celebración, por así decirlo, o esta costumbre, pero nos habla de que la fiesta de 15 años es para dar a conocer a una mujer en sociedad, o sea, una niña la dan a conocer en sociedad y decir, ya está en edad casadera, ya se puede casar. ujú. O sea, realmente Sí, la fiesta es una vendetta, por así decirlo. sí. Entonces, realmente, si vienen esas costumbres, pues bueno, obviamente 15 años ya estaba en edad casadera y ya podía, digamos, de cierta manera tener relaciones. En estos tiempos, una persona que tenga relaciones a los 15 años, pues bueno, es una aberración, obviamente. Para nosotros eso no está bien. Y no es que Claro, estemos con una de persona acuerdo. mayor. Ajá, o sea, no estamos de acuerdo en eso, pero si nos vamos al contexto histórico, podemos entender un poquito más la novela y no espantarnos, ¿no? Obviamente, para eso nos sirve mucho el contexto histórico, de cómo se llevaban las cosas. Entonces, ese es mi punto, o sea, realmente Margaret era una niña y, pues bueno, la forma de vivir que tenían pues era como más rápida, puesto que la mortalidad como era menor, ¿no? Como que se morían muy jóvenes. Entonces, obviamente vivían muy rápido. Y Ujú. pues bueno, este romance comienza cuando ella tiene 15 años y el amante chino tiene 27. Entonces, sí es como una Aproximadamente. diferencia, Ujú. ajá, una diferencia muy grande de edades. Y bueno, nos narra realmente cómo es esto y de verdad, o sea, la narración de esta relación es hermosa, o sea, realmente es algo muy bello. Y pues esta historia, digamos que Margaret la escribe cuando ya es adulta y aún así
la forma en redactarla nos muestra esa unión que había, ¿no? No nos muestra el amor como tal, porque pues Margaret siempre fue muy honesta con él, le dijo que no lo amaba, o sea, no había amor por parte de ella, pero sí por parte de él, y esa narración es bellísima, o sea, es lo más rescatable del libro, de verdad. Claro, como ya lo decía, la pasión está muy marcada, pero no es justificar en la actualidad la relación entre una menor de edad y alguien mucho mayor, ¿no? Es simplemente que aquí les estamos dando el contexto para que entiendan la novela. Porque claro, podemos emitir muchos juicios respecto a esto. Puede hay quienes estén a favor, en contra, pero lo importante es entender en qué contexto se desarrollaba, como ya nos explicaba Marilu, todo ese contexto histórico de, o mejor dicho, donde las niñas pues maduraban un poco más rápido y claro, llevado a este contexto actual, pues no es algo bien visto. No es que nosotros avalemos este tipo de relaciones, sino es más bien darles a entender el contexto para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces, de hecho, desde aquí lo condenamos, o sea, es algo muy condenable eso actualmente. Sí, la verdad es que sí, o sea, ahorita una niña de 15 años teniendo un amante sería como bastante grotesco, la De verdad, o 27 sea, años, o sea, sí, o sea, es muy grotesco, es algo ilegal además, sí, es y ilegal, no o sea, es sé. cárcel, sin derecho a fianza, que yo sepa. Entonces, pues realmente sí es como demasiado grotesco y demasiado fuerte en Ujú. esta época, ¿no? Entonces, no es que yo diga, bueno, es que en aquella época se hacía, pues está bien. No, no es que esté bien, sino que sí, en efecto, en aquella época se hacía, pero ya es historia, ya no podemos arreglar el pasado, podemos arreglar nuestro presente como tal. Entonces, Ujú. realmente sí, ahorita es algo muy condenable y no estoy, bueno, yo no estoy de acuerdo No, en que una absolutamente. niña tenga relaciones sexuales a temprana edad, o sea, es todavía una niña, necesita vivir, necesita El disfrutar. problema creo yo que no es que tenga relaciones sexuales, sino es con quién. O sea, con una persona de 27 años, una niña de 15, obviamente no, o sea, es condenable en todos los aspectos. Sí, pero Es aún que, así es, digamos que desde la juventud, desde la adolescencia, o sea, ya una persona pues como que va despertando la sexualidad. Entonces tampoco podemos condenar a aquellos jóvenes que están teniendo esa curiosidad, ¿no? O sea, no es condenarlos y decirles que no lo hagan, sino es que lo hagan con sensatez y que lo hagan con precaución. sí, obviamente, bueno, si a mí me lo preguntas, yo a los 15 años no tenía ni idea de lo que era el sexo, ni pasaba por mi cabeza, bueno, sí tenía idea de lo que era, obvio, pero no pasaba por mi cabeza tener una relación sexual como tal, o sea, como que Ujú. eso era innecesario, como para qué, como decimos aquí, o sea, realmente no era como una prioridad para mí. Obviamente sí estaban despertando mis hormonas y tenía cierta curiosidad por algunos temas, pero no al caso de llegar y tener relaciones sexuales, o sea, no tan allá. Claro, pero Este, eso depende de cada persona. Como ya lo hemos era lo mencionado que también, iba. cada persona Es pues reacciona de manera diferente, ¿no? Obviamente tenemos, pues, ciertas personas que son precoces y que empiezan a Ujú. desarrollarse mucho antes que otras. Entonces, obviamente, la curiosidad va a ser mayor. Y cada cabeza es un mundo y cada cabeza es diferente y tiene ideas diferentes. Ahora también influye mucho el cómo eres educado. En la Exacto, educación, pues bueno, obviamente, pues digamos que viene esa parte también, ¿no? De cómo lo vas a tomar. exacto. Entonces, pues sí, o sea, si a lo mejor ahorita una niña de 15 años siente curiosidad por su sexualidad, pues es algo muy normal. Yo creo que a todos Ujú. nos ha pasado, ¿no? Pero, pues algunos tendrán más curiosidad que otros. Exacto. Sin embargo, creo que ya nos estamos desviando un poco. Regresando al tema de la pasión, que es a lo que queremos centrarnos, pero tuvimos que dar el contexto histórico para que no malinterpreten nuestra opinión. La pasión Exacto. está muy bien descrita en esta novela. Y debo decir que es uno de los puntos fuertes de la escritora. No he leído otras novelas, esta fue la primera que leí hace mucho tiempo y ahora que la volví a releer
me reafirmo en esa opinión. Las descripciones que tiene son muy buenas. Sí, la verdad es que sí son muy, muy buenas sus descripciones. Y digamos que, ay, ¿cómo decirlo? Es que ya lo está escribiendo una persona adulta y está con esos recuerdos, Ujú. pero aún así la forma en que lo narra, nos lo narra de una manera muy, muy natural, muy como, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo expresarlo de la forma en que lo adentra uno, sobre todo en las escenas eróticas, que uno siente que no son forzadas, que no son grotescas, no son burdas, no son vulgares, sino es una Sí, narración muy pura en ese aspecto, o sea, muy natural, muy como que fluye con el entorno, ¿no? O sea, realmente no es como algo muy forzado, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, como que muy natural. Y pues siendo sincera, es la parte que a mí más me gustó del libro, o sea, esa parte de cómo narra estas, escenas. Entonces, por eso les damos el contexto histórico para que no nos malentiendan. O sea, ujú, realmente el cómo nos describe esta pasión entre ambos es una descripción hermosa, realmente muy, muy bella, muy natural. O sea, sí. no es vulgar, no es burda Claro, y como ya lo es algo mencionas, agradable. ujú, como ya lo mencionas, hay otras narraciones que son un tanto forzadas. Y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero debo decirlas. Tantas novelas cliché que abundan en internet hoy en día hacen justamente eso, forzar la escena de la intimidad, de la relación sexual. Sí, Entonces, Marguerite, en esta novela, en estas memorias, tiene una naturalidad para contarnos, para narrarlos, para introducirnos a esa escena. Ella, como ya lo mencionas, ella está teniendo un recuerdo, porque lo escribió, si no me equivoco, en los años 80, algo el por libro ahí, sale en ¿no? 1984, algo Sí, así. algo por ahí. Pues ella está Ujú. teniendo un recuerdo. Sin embargo, ese recuerdo lo describe de una manera tan orgánica, tan natural y sobre todo con una pasión tan marcada. Debo decirlo que incluso hasta podría decir que una narración, una descripción erótica casi como un poema, casi como una prosa que tiene esa naturalidad de introducirte a la escena, de mostrarte no solamente el acto sexual como tal, que no está mal describirlo, sino es demostrarte cada sentimiento que tienen, cada parte de ambos personajes. Es que con la descripción nos muestra la unión que había entre ambos personajes, ¿no? Ujú. Tanto en El amante chino como de Margaret, o sea, cómo se relacionan, cómo interactúan y cómo es que a pesar de que no hay un amor romántico como tal, hay una unión. Y con estas narraciones nos lo demuestra y son unas narraciones muy bellas, muy bonitas, muy bien realizadas, muy Ujú. naturales. Entonces, realmente es lo rescatable del libro, es lo que a mí me encantó del libro. O sea, es algo maravilloso, de verdad. Y ya para terminar los temas del libro, nos encontramos en la parte negativa de la temática, ¿no? Nos encontramos con racismo y clasismo dentro de esta sociedad. Sí, algo bastante crudo de ver. Digo, el racismo y el clasismo se sigue viendo todavía aún en nuestra época, Sí. pero bueno, cada vez es menos marcado, ¿no? Y en esos Sí. entonces era demasiado marcado. Entonces, realmente, digamos que lo que nos muestran es, nos tachan la relación por, por sus clases sociales y por su diferente nacionalidad, ¿no? Entonces, Sí, o sea, mira, hay que ser un poco directos. Es un clasismo y un racismo muy marcado respecto al color de piel. O sea, no podemos decirlo de una manera más suave, porque así es. Ahora, no es el hecho de que Margarit Duras sea racista, sino que nos está describiendo su sociedad. Entonces, la sociedad que predominaba en ese momento, pues a ella la condenaba por tener o
por si quisiera tener una relación con su amante chino, y a él también incluso, o sea, vemos que no solamente es de un lado el racismo, sino de ambos lados. De ambos lados, o sea, realmente, bueno, una de las cosas es de que los orientales regularmente, no todos, pero sí muchos, la mayoría buscan cómo relacionarse con gente de, digamos que de su misma color, religión y todo, ¿no? O sea, si son chinos, pues con chinos, si son japoneses, con japoneses, si son coreanos, con coreanos, o sea, es algo así como muy marcado. Y Ujú. acá no lo muestran de una manera igual, de esa manera tan marcada. Y no era tanto de que la niña no tuviera, pues realmente una posición social alta, no, sino realmente que era blanca. O sea, es Exacto. como, ¿qué pasó aquí, no? Exacto, y como ya lo mencionas también por parte de del amante chino, lo tradicional que viene detrás con respecto a su familia, porque incluso llega un momento en el que Margarit describe, o mejor dicho, nos da a entender que el padre del amante chino estaba incluso pensando en desheredarlo y prefería verlo muerto antes de que se case o que tenga una relación con ella. Sí, justamente, o sea, estaba como Ujú, muy molesto el padre por cómo era posible que él anduviera con ella, o sea, que estuviera con ella y que tuviera una relación con ella, no lo aprobaba. ujú, Entonces, bueno, ellos sabían que en cualquier momento esta relación no iba a durar por lo mismo y digamos que estaban, pues ahora sí que resignados. Ah, más el chino estaba resignado. Margaret sabía de antemano que pues no iba a llevar a ningún lado y ya estaba feliz con eso, o sea, no le molestaba en lo más mínimo, pero pues sí, el chino sí se le nota como esa que estaba afligido, ¿no? O sea, que exacto. sí, sí le molestaba un tanto esa discriminación. Ujú, porque por parte del amante chino, pues él nos da a entender, al menos por la parte de Margaret, nos da a entender que él realmente sí tenía un amor muy marcado hacia ella. Claro, Sí. no es que Margaret no cree en el amor o sea fría del todo, sino que, como ya lo dijimos, la relación que tenía con el amante chino, pues digamos que era muy particular. Era no solamente el hecho de que él tenga dinero y de que haya una satisfacción sexual, sino creo yo que es algo que tal vez nos es un poco complicado comprender, pero había algo más. Ujú. Sí, justamente había algo más, o sea, no era amor Ujú. como tal, pero había una unión. No sabría decir de qué tipo, de qué índole o cómo describirla realmente. Yo creo que deberían de leer el libro para enterarse realmente Y para que saquen sus de, propias conclusiones sobre sí, esta pasión y este obviamente. amor. Sí, justamente para que saquen sus conclusiones, para que lo vean y para que entiendan de lo que estamos hablando, porque la verdad es que es algo muy, muy interesante. Para mí se me hizo algo muy bello esa unión. Muy Pero pues bonito, un sí, poco complicado expresarlo con palabras porque es difícil verlo hoy en día y sobre todo es difícil verlo en algunas personas. sí, obviamente es difícil verlo, pero es muy, muy interesante, de verdad que sí es muy interesante. Y pues sí, como dice Luis, la parte negativa de la novela, pues sí, el racismo, el clasismo, es como Ujú, muy marcado, muy fuerte. Y tan es así que tanto uno por un lado y el otro, pues sufren de esta discriminación, ¿no? Y creo que el que más la sufre en este caso, pues es el chino. bueno, creo que sí, la sufre el chino, pero también Margarit pues también sufre de esta discriminación. No tanto por el hecho de que ame al chino, sino que se ven obligados a separarse. Aparte de Entonces, que se ven obligados a separarse, digamos que en el instituto, en el colegio, en el internado, también. las maestras, las profesoras le dicen a las alumnas que no le hablen a Margaret, o sea, que dejen de hablar con ella, porque no es alguien del cual se puede hablar, o sea, pierde, pues ahora sí que los privilegios que pudiera llegar a tener por esta relación, ¿no? Ujú. Entonces, también, pues, ve esa parte Margaret, ¿no? Sí, pero bueno, creo que ya estamos haciendo mucho spoiler, así que vamos a
vamos a dejar ahí nuestra opinión. Esperamos que puedan leer el libro y pueden dejarnos en los comentarios a ver sus opiniones y también qué opinan de nuestras opiniones. Tal vez estamos mal. Sí, pero recuerden algo, o sea, solamente son nuestras opiniones. Y bueno, entonces vamos a ver en el siguiente bloque a ver qué libro leemos la siguiente semana. Ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast. Como ya saben, la próxima semana vamos a leer otro libro y bueno, vamos a comentarlo. Cuéntanos, Marilu, ¿qué libro vamos a leer? Bueno, vamos a leer el libro de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Y pues bueno, espero que ya lo hayan leído. Si no, pues bueno, tienen chance para leerlo. No es un libro muy largo. Entonces les leo un pedacito para que se vayan introduciendo. Ujú. Recuerdo la partida de Juan y Nicolás para las minas de Tetela. Un mes entero duraron los preparativos. Belinda, la costurera, llegó una mañana provista de sus lentes y su cesto de costura. Su cara morena y su cuerpo pequeño reflexionaron unos momentos antes de entrar en el cuarto de costura. No me gustan las paredes, necesito ver hojas para recordar el corte, aseguró con gravedad y se rehusó a entrar. Félix y Rutilio sacaron la máquina Singer y la mesa de trabajo al corredor. ¿Aquí está bien, doña Blandina? La costurera se sentó con parsimonia ante la máquina, se ajustó los lentes, se inclinó e hizo como que trabajara. Luego levantó la vista consternada. No, no, no. Vamos allá, frente a los tulipanes. Estos helechos son muy intrigantes. Los criados colocaron la máquina de coser y la mesa frente a los macizos de tulipanes. Blandina movió la cabeza. Muy vistoso, dijo con disgusto. Félix y Rutilio se impacientaron con la mujer. Si no les molesta, prefiero estar frente a las magnolias, dijo con suavidad y avanzó con su trote menudo hacia los árboles, pero una vez frente a ellos exclamó desalentada. Son muy solemnes y me dejan triste. Bueno, pues hasta ahí les voy a dejar nada más. Es Interesante. como algo interesante y curioso y tal vez chistoso. Pero espero que puedan leer la novela para que nos puedan seguir en el próximo capítulo y no hacerles tanto spoiler. Sí, como ya saben, pues tratamos de no hacerles spoiler, pero a veces los temas o hablar de determinados personajes pues lo ameritan, ¿no? Pero bueno, como ya saben, pueden encontrar nuestro contenido en las páginas de Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden seguirnos en nuestras cuentas individuales, a mí como Luis Velarde. Y a mí como Marilu-PS. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.